Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de estar por acá. Del mismo modo. Bueno, hay muchos temas, Pablo, para conversar. Sin duda, uno de los más relevantes que hay hoy sobre la mesa es la reforma de la Seguridad Social y su ingreso en la discusión parlamentaria. Ya el PIT-CNT esta semana hizo una conferencia de prensa en la que marcó nuevamente su rechazo, sus discrepancias y, bueno, el Frente Amplio pretende hacer los aportes y pretende incidir y cambiar los contenidos de esta reforma. Bueno, desde que empezó este gobierno sabíamos, porque en la propia campaña electoral todos los partidos dijimos que era necesaria una reforma de la seguridad social por razones de sostenibilidad fiscal, es decir, por razones financieras y también porque la estructura demográfica del país y del mundo viene cambiando y eso obliga a tener que hacer una actualización en cuanto a las reglas de juego. El trabajo ha sido muy arduo, muy extenso, muy intenso. Tuvimos 2 años desde que se formó la comisión de expertos en noviembre del 2020. Luego eso se transformó en recomendaciones, finalmente en un anteproyecto. En el medio de eso hubo más de 80 delegaciones de todo tipo y color. Todo el que quiso aportar para la reforma lo hizo. Y después se consultó tanto en la integración de la comisión de expertos como luego con el anteproyecto para elaborar el proyecto a todos los partidos y a las organizaciones sociales. O sea, participación, diálogo, porque algunos hablan de que debió haber habido un diálogo. Diálogo hubo de sobra. Nunca tuvimos un proyecto de ley de reforma de la seguridad social con tanta consulta, con tanta participación, con tanto proceso de ida y vuelta, que me parece que además ha ido ayudando a mejorarlo. Pero falta la sintonía, ¿no? La sinergia. Lo que falta es algo que a mí me sorprende y que debo decirlo, es que la oposición no haya propuesto nada alternativo. Yo lo que he escuchado de la oposición es críticas. Críticas cuando salieron las recomendaciones, críticas cuando se presentó el anteproyecto y críticas ahora cuando sale el proyecto. Dicen que es el Parlamento donde van a proponer. Pero a ver, es un partido que representa un porcentaje muy importante de la población, que gobernó 15 años y que pretende volver a gobernar. Lo mínimo que, no yo, no el gobierno, la ciudadanía y particularmente los partidarios de ese partido le pedimos es que nos digan qué hacer, qué es lo que harían ellos en su lugar. No han dicho nada, no tenemos una hoja. Ayer salió un documento de Ernesto Murro, que fue presidente del Banco de Previsión Social, que integró la comisión de expertos, fue ministro de Trabajo. Críticas, críticas, críticas. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué harían ellos si tuvieran que gobernar hoy? Porque estuvieron 15 años y hay una serie de cosas que ahora critican, como por ejemplo las AFAPs, que no las tocaron, tuvieron mayoría parlamentaria y no las tocaron. Ahora hablan de aumentar los aportes patronales y con el gobierno de Frente Amplio se redujeron los aportes patronales. Ellos decidieron reducirlos en la reforma tributaria del 2006, 2007. Entonces, hagamos un diálogo. A mí me parece muy bueno si ahora bienvenidos los aportes que haya, pero demoraron un poquito, ¿no? Podrían haber hecho esos aportes en la comisión de expertos. Pablo, no suman los aportes. Es mucho más lógico criticarlo. Es más efectivo. Pero de eso se trata. Yo creo en una política constructiva cuando uno está en el gobierno y también cuando uno está en la oposición. Me parece que esa estrategia de que cuando estás en la oposición te opones a todo y no aceptás nada y todo te parece mal, y además ni siquiera asumís la responsabilidad de decir, mire, yo haría otra cosa. Y esta sería la cuestión que haría, me parece que es una lástima, es una pena. Te llevas vos los laureles, no me sirve, yo no lo haría. Bueno, no, pero para un poquito, hay una cosa superior, hay un interés superior. No son ni los laureles, ¿cómo que no existe? Todos coinciden en la necesidad imperiosa de reformar. Es que hay que cambiar, y yendo al proyecto, porque al fin y al cabo, bueno, que haga la oposición, yo creo que no está actuando. Que a mí me gustaría que aportaran, pero está. Pablo, que se diga que no es serio. Que si alguien ha trabajado serio, ha sido Saldain en esto, ¿no? Y un tipo que tiene una experiencia y conoce, que se diga que no es serio. Es como, no es serio decir que no es serio. No es serio decir que no es serio. Estoy de acuerdo contigo. Pero además, a ver, yendo a lo concreto, es una propuesta de reforma muy calibrada, muy equilibrada, gradual, para decir lo primero. Todos los mayores de 50 años que hoy tienen 50 o más
no entran en el cambio. O sea, estamos pensando en un cambio que va a empezar a operar de aquí a 15, 20 años aproximadamente, prácticamente 20 años. O sea que todos los mayores de 50, la única modificación que van a tener es un derecho nuevo, que es muy importante, que es que todo jubilado va a tener derecho, si quiere, a seguir trabajando y a seguir trabajando en regla, legítimamente. Hoy en día, la inmensa mayoría de los uruguayos tiene un dilema de todo o nada cuando llega a una determinada edad, que es o me jubilo o sigo trabajando. No tiene situaciones intermedias y eso no está en línea con el proceso psicológico, con el proceso mental, con el proceso físico de una persona. Una persona no pasa de un día para el otro de estar totalmente capacitada para el trabajo a no poder trabajar. Entonces, esta reforma le da a todos los uruguayos, los que ya están jubilados, los que tienen causal jubilatoria, los que se van a jubilar en el futuro, y los más jóvenes también, la posibilidad de decir, bueno, yo reduzco mi horario en acuerdo con el empleador y por el horario que quede, sigo cobrando mi sueldo, pero por el otro horario me jubilo y cobro una jubilación. Y los aportes ahí, digamos, son... Y siguen aportando, pero obviamente aporta por lo que sigue trabajando y cobra su haber jubilatorio por lo que se jubiló. O sea, se jubilaría 2 veces. Se jubilaría en etapas, en 2 etapas. O si tú tenés 2 trabajos, hoy solamente es posible esa situación cuando tú aportaste a 2 cajas. Claro. Pero si vos aportaste a una misma caja, tenés que jubilarte por todo o por nada. Y esa nueva cabeza, esa nueva forma de pensar, para los que desde ahora hasta ese momento, capaz que algunos ni llegamos, pero digamos, seguimos Llegamos estando, y vamos a orar. ¿Cómo no? ¿Seguimos estando en ese régimen inamovible? ¿O también hoy se pueden flexibilizar algunas líneas? Todas las personas mayores de 50 están con el régimen actual. No van ¿Y al va a nuevo seguir con la régimen. inamovilidad, aunque el criterio de la reforma futura sea más flexible? ¿En este sentido? En este sentido que estás ya hablando. tienen derecho todos. O sea, el día que se vote la ley, todos los que ya están jubilados, todos los que tienen causal jubilatoria, pueden decir, O sea, bueno, que yo me voy a jubilar parcialmente. Oiga, yo que soy un cincuentón, hoy, si mañana, desde que esté aprobada la ley, puedo hacer esa... Absolutamente. Aunque me rija por el régimen actual. Aunque te rijas, porque esto se va a aplicar a todos. Perfecto. Y eso es un derecho para toda la gente que, además de no se va a tocar a los mayores de 50, no se les cambian las reglas de juego, porque hay un criterio razonable, que es que vos estás en la carrera laboral ya más cerca del final, entonces tocar las reglas de juego es más complicado. Entonces, el cambio empieza con los que hoy tienen 49, que tendrán que jubilarse a los 63, su edad de retiro se mueve 3 años, pero estamos hablando de los que hoy tienen 49. Los que tienen 48 será con 64 y de 47 para abajo con 65. ¿Esto es inamovible en la discusión parlamentaria del proyecto? Se ha estirado lo máximo, porque, a ver, hay un objetivo que es que pues nosotros tenemos un problema financiero para llevar a... Por eso está la reforma. La reforma es para evitar que el déficit del sistema de seguridad social siga con una trayectoria ascendente hasta llegar a un punto que sea inmanejable. Sí. Lo estamos haciendo ahora porque ahora tenemos todavía tiempo, pero el objetivo de la reforma es estabilizar el déficit. Tampoco es bajarlo un poco y lograr que esté en una línea estable. Nadie pretende que sea superavitario o que sea equilibrado. Todos sabemos que en el mundo no lo es. No lo es en ninguna parte del mundo. Cajas... Pero lo que no puede pasar es que siga para arriba. Pero, perdón, un segundo antes de esto. Sabemos que hay excepciones, por ejemplo, los trabajos en la construcción o cuestiones de fuerza. Pero una persona, pues justamente también lo que se critica desde el Frente Amplio es que personas vulneradas, o lo que dice Murro, a los más pobres se pueden ver afectados, ¿no? Por tener que trabajar hasta los 65 años. ¿Puede haber otras excepciones? Excepciones hay hoy ya, porque hay varios trabajos, varias actividades que son bonificadas. Es decir, que cada 2 años, por ejemplo, valen 3 los docentes, por ejemplo. La pesca, por ejemplo. Hay muchas, sectores de la salud también tienen bonificación. Para todos ellos, el cambio de la edad puede significar que igual se pueden jubilar antes. Lo mismo que el tema se mantiene, por cierto, el tema de que una mujer computa 1 año por cada hijo, claro, ¿no? De manera tal, y también se hace un cómputo mayor cuando la persona, cuando el hijo tiene discapacidad. O sea, hay una serie de derechos que son absolutamente
digamos, protegidos. Y en cuanto a los montos, ¿van aumentando igual que ahora? O si yo me quiero jubilar a los 60 o me quiero jubilar a los 65. Bueno, si el monto equivalente de hoy a los 60 es en el futuro a los 65. Okay. O sea, no va a haber pérdida. La causal jubilatoria va a tener el mismo valor, o sea, en el momento que tú tenés la causal jubilatoria, vas a tener la misma tasa de reemplazo que hoy tenés. Y eso nosotros nos preocupamos mucho, de decir, bueno, acá va a haber una extensión de la edad de retiro, pero lo que no puede haber es caída de los montos jubilatorios. Cuando se dice que va a haber caída, no se está diciendo lo correcto. No va a haber caída de los montos jubilatorios, obviamente estas cosas dependen mucho de las trayectorias individuales, pero en términos estadísticos, en términos generales, la reforma lo que sí hace es dar un sostén en base a un subsidio a los de más abajo. Eso fue una propuesta del representante del Partido Independiente en la Comisión de Expertos, de Álvaro Forteza, que fue crear el Pilar Cero. Entonces, ese 50% que hoy tiene las jubilaciones más bajas va a tener, en muchos casos, no necesariamente en todos, depende de cada casuística, pero en términos generales puede llegar a tener un haber jubilatorio mayor que el que hoy tienen las jubilaciones más bajas. Y de la mitad para arriba no va a haber caída del haber jubilatorio. Y lo otro, muy importante, es que vamos a un régimen de convergencia. O sea, la idea es que en 20 años haya un único régimen de seguridad social. Nosotros hoy tenemos un sistema muy desigual. Saldain lo decía muy bien, cada peso que pone un uruguayo para su jubilación vale distinto según en qué caja lo ponga. Si lo pone en una caja vale más, si lo pone en una caja vale menos, porque las reglas de juego son distintas, porque las tasas de reemplazo son distintas, porque la edad de retiro es distinta. O porque estás bancando la pérdida de otras cajas que no tienen nada que ver. Por ejemplo, por 1000 razones. Entonces, la idea es que en un plazo de 20 años se converja, más allá de que estén las 3 cajas paraestatales, el Banco de Previsión Social y los 2 servicios de retiro, que se van a mantener en su estructura, pero van a tener reglas de juego similares. ¿Y cómo será la transición con las cajas que hoy están en situación crítica? Bueno, ese es otro problema que estamos atacando en paralelo, porque esto es un camino de una reforma estructural, pero tenemos 2 cajas, la caja de profesionales y la caja bancaria, que están con problemas inmediatos de sustentabilidad. Y ahí tenemos que construir un puente que les permita atravesar esos 20 años de transición. O sea, estamos acordando, negociando con el directorio de la Caja de Profesionales por un lado y también con el de la Caja Bancaria para encontrar fórmulas que eviten una situación de enorme gravedad, que es que en muy poco tiempo van a tener problemas para pagar sus jubilaciones si no hacen cambios ya. Poco tiempo es 1 año, 2 años, ¿no? Por ahí. Y quiero decir, esto no se crea un día para el otro, ni es fruto del COVID. Esto es una herencia que nosotros recibimos de administraciones anteriores que no tomaron las previsiones del caso. Esa es la realidad. Por eso tenemos que salir a apagar el incendio, porque los regímenes de seguridad social no se convierten en inviables de un día para el otro. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un gran esfuerzo con los 2 directorios, en 2 negociaciones paralelas, para construir esos 2 puentes. Es decir, nosotros estamos acá, la reforma de la seguridad social estructural es una reforma que se orienta al mediano y largo plazo, pero hay 2 cajas que si no les construís un puente no llegan al momento de la reconversión. Entonces, esa es la tarea y obviamente es una tarea que estamos asumiendo con velocidad porque no hay mucho tiempo, ¿no? Ministro, le cambio de tema, pero seguimos hablando del futuro, de los objetivos cumplidos en estos años de gobierno. Se está celebrando los 20 años del Partido Independiente. Sí. ¿Cuál es el balance que se hace y las miras para lo que queda y para las próximas elecciones también? La verdad que estamos muy contentos. Tuvimos un evento de celebración de los 20 años estupendo. Elegimos como tema la importancia de los partidos para fortalecer la democracia y el propio evento, además del debate que fue muy rico, participaron varios especialistas como Adolfo Garcé y Facundo Ponce de León. Además de eso, el mismo evento fue un ejemplo de eso, porque ahí estábamos todos. Invitamos a todos y todos estuvieron. Estaban los 3 expresidentes, estaban los presidentes de todos los partidos, estaban legisladores, ministros, intendentes. La verdad que fue una fiesta del pluralismo, de la democracia y de la militancia, porque había muchísima gente del partido. El Partido Independiente
cumplió 20 años con una perspectiva realmente de seguir cumpliendo con nuestros principios y con nuestros valores. Nosotros hemos tenido en estos 20 años todo tipo de situaciones más alegres, situaciones más complicadas, pero en definitiva siempre tuvimos una línea que es defender los valores que tienen que ver con buscar el bienestar de los más débiles, el tema de la sensibilidad social, de la preocupación por los más débiles, pero que sabiendo que eso implica responsabilidad para el crecimiento de la economía y la importancia de la democracia. Sobre esos 3 pilares, este partido transitó estos 20 años. Estábamos viendo recién imágenes, sí, Pablo, de la celebración y veíamos figuras de otros partidos políticos, figuras relevantes del Frente Amplio, del Partido Nacional, Partido Colorado. ¿Qué significa eso también, no? Y significa el diálogo que tenemos en este país, porque más allá de las discusiones y de los choques, recién yo hablaba críticamente de la actitud del Frente frente a la reforma. Más allá de todo eso, yo creo que el sistema político uruguayo tiene esa capacidad. Por eso somos una de las pocas democracias plenas del mundo. Porque lo cortés no quita lo valiente. Acá somos firmes, intensos y duros incluso en los debates y en las discusiones y en las diferencias, pero al mismo tiempo tenemos muy claro que hay cierto piso que es común y que hay que reconocer y respetar al adversario y mantener un clima que permita la salud republicana. Y la fortaleza que ha adquirido también junto a la coalición, ¿no? Bueno, nosotros, yo iba a decir, de los 20 años pasamos buena parte de ellos como oposición y solo en el Parlamento. Esto que tenemos en estos 2 últimos años y medio es un paso nuevo. Es decir, el Partido Independiente no solo tuvo su gestión parlamentaria, sino que ahora está mostrando capacidad de gestión. Estamos dándole a la ciudadanía una demostración de que el Partido Independiente tiene gente capaz de llevar adelante gestiones de gobierno. El Ministerio de Trabajo, como me tocó a mí, con Daniel Pérez en la Dirección de Empleo, en la Junta Nacional de Drogas con Daniel Radío, llevando adelante la política referida a las adicciones, en el Instituto de las Mujeres con Mónica Botero, asegurando que las políticas de equidad de género siguen avanzando y que la agenda de derechos continúa, con Conrado Ramos empujando por una reforma del Estado y por una reforma de la gestión pública. Es decir, es un partido, y Gerardo Sotelo en los medios públicos, es un partido que está mostrando que no solo era un partido parlamentario, que también, y ahí Iván Posada, que yo creo que es un diputado que vale por varios, está defendiendo la posición del partido y liderando muchas veces posiciones en el Parlamento de la propia coalición, sino que además estamos involucrados en reformas fundamentales. El país necesita estas reformas y la coalición está llevándolas adelante con todas las resistencias que genera cualquier reforma. Porque la reforma de la educación, hace décadas que estamos necesitando transformar la educación, por el bien de los chiquilines más débiles. Porque los que se nos quedan por el camino, hoy salió un informe elaborado entre otros por Javier Lacida, que es otro de los representantes del Partido Independiente, que es el presidente del Instituto de Evaluación Educativa, que dice que los aprendizajes son radicalmente desiguales por nivel socioeconómico. La educación no es más el ascensor social que era, es al revés, es un disparador de desigualdades. Entonces hay que meter para adelante con la transformación educativa. Y del otro lado, el palo en la rueda, el statu quo siempre. Hubo varios intentos de cambio, no solo ahora. Escuchame, Tabaré con Mir, con todos para cambiar el ADN no pudo. Mujica hizo dos acuerdos hay por que la hacer educación. mierda a los sindicatos, decía. Hay que hacer mierda a los sindicatos, hay que ir con la educación, Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. No pudo, porque era el más idóneo. Pero tampoco estoy de acuerdo con que los sindicatos nos marquen el ritmo a la educación del país. La educación es una política pública y la lleva adelante el gobierno. Los gobiernos anteriores quisieron, pero cuando hubo resistencia sindical se fueron al mazo. Eso no va a pasar en esta oportunidad. Y entonces nos acusan de ir rápido. Rápido. Estamos atrasados. Los gurises salen del sistema educativo con una formación que es anticuada para los desafíos de un mercado laboral que va muy rápido y que cambia todo el tiempo. Entonces, transformar la educación es una necesidad. Llevar adelante la reforma de la seguridad social es una responsabilidad con las futuras generaciones. Abrir el país al mundo también es una necesidad para el crecimiento y para la prosperidad. Transformar el Estado también. Son las 4 grandes reformas de este gobierno y por eso el Partido Independiente, que participa de todas ellas,
se siente muy identificado con esta línea de trabajo y además demostrando que tiene gente con credenciales y con historia y con responsabilidad para hacer cosas. Porque a veces la gente cuando mira el Parlamento piensa que es solo hablar y en realidad no, el Parlamento es fundamental porque ahí se define lo que se hace. Pero después en el Poder Ejecutivo y en la Administración es donde se realizan las cosas que se definen en el Parlamento y en eso estamos demostrando idoneidad y por eso nos proyectamos al futuro con mucha convicción y con mucha energía. Muchas gracias, ministro. Perdón, ¿el futuro como candidato? Vamos a ver, presidencia? esas cosas... ¿Está disponible? A ver, voy a contestar lo que se dice siempre, no estamos en tiempo de candidatura. Obviamente el partido va a estar, eso es seguro. Va a estar, va a marcar una presencia electoral en el 2024 y obviamente yo estoy integrando el partido y si el partido así lo decide, vamos a estar, por supuesto. Muchas gracias. Hasta Gracias, pronto. Pablo, buen fin de.